Buenos días de nuevo. Damos comienzo a esta tercera sesión, última ya de las séptimas jornadas de educación financiera familiar y pobreza energética de la Fundación Isadora Duncan. Este último día lo hemos querido dedicar a la prestación de ingreso mínimo vital. Tenemos dos ponencias muy interesantes, una así un poco más de corte teórico, digamos, que nos analizará Enar, que presentaré a continuación sobre la prestación, y otra de carácter más práctico que nos contará Ana Álvarez también, que está por ahí conectada en la segunda parte de la sesión. Y ya finalizaremos con esto estas jornadas. Para empezar, me gustaría dar las gracias tanto a las ponentes que están hoy como las personas que han estado durante estos 3 días, estas 3 sesiones, por la participación y por el interés que han mostrado en sus ponencias profesionales a participar con la Fundación. También a las personas que nos están viendo, las personas que se han apuntado y han podido asistir a distintas conferencias, son muy importantes también para tanto para nuestros objetivos como para nuestro programa, saber que estamos haciendo las cosas bien. Y por último, me gustaría dar también gracias a mis compañeros, que en este caso son tres, en realidad, Tomás, Tony y Daniel, que han estado ahí apoyando estas 2 anteriores sesiones y estarán apoyando también esta. Y pues eso, que somos un equipo y sin ellos tampoco sería posible. Vale, no me quiero entretener mucho más, quiero presentar a Enar, que es nuestra primera ponente. Enar es profesora titular de la Universidad de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de León. Ha publicado numerosos artículos doctrinales, participaciones en numerosas obras colectivas y monografías, entre las que destacan. Las voy a leer porque no me quiero olvidar ninguna: Precariedad laboral, análisis y propuestas de solución, puntos críticos y alternativas para las elecciones sindicales a la mayor representatividad sindical, la siempre conflictiva relación laboral del trabajador intelectual y un apunte específico sobre el creador de software, empleos verdes, precariedad en el arte o el futuro del trabajo versus el trabajo del futuro, entre otras muchísimas que también hemos tenido el placer y el gusto de leer. También ha impartido distintas conferencias y ha presentado comunicaciones en congresos tanto regionales, nacionales como internacionales y mundiales de la disciplina del derecho laboral. Como os decía, va a ser la encargada de exponer esta primera sesión. Tendrá una ponencia que durará alrededor de 50 minutos y tratará sobre el diseño de una nueva prestación no contributiva destinada a facilitar el ingreso mínimo para cubrir las necesidades más básicas de personas o familias que han necesitado y siguen necesitando, podemos constatarlo también desde aquí, de oportunos ajustes y revisiones. Se pretende analizar las bases sobre las que está construida esta prestación de la seguridad social, teniendo como idea transversal la finalidad última de recuperar la situación de vulnerabilidad y económica y lograr una completa inclusión social para todas las personas beneficiarias. Sin embargo, también se va a poner de manifiesto algunas quiebras en la protección que aún subsisten a la espera de un oportuno desarrollo reglamentario. Creemos que es una ponencia muy interesante que nos va a valer tanto de manera, insisto, teórica como de manera práctica para las profesionales y las entidades que trabajan pues, tanto analizando las situaciones que pueden ser beneficiarias de ingreso mínimo vital como las que se están aprobando y dando de paso. No quiero entretenerme más, doy paso a Enar y el micro es tuyo. Muchas gracias, Tania. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la Fundación Isadora Duncan, por supuesto a ti, a Tania, y a todas las personas que están ahí detrás haciendo que todo esto funcione, que lleva, como sabéis vosotras muy bien, mucho trabajo. Como has dicho, yo voy a hablar del ingreso mínimo vital. Antes de eso quiero hacer una pequeña digresión. Sé que lo habéis hecho en las sesiones anteriores sobre la pobreza, porque no se puede hablar de ingreso mínimo vital sin hablar de pobreza. Y creo que volver a remarcar y a subrayar cómo está la situación en España, pues es interesante. Hay muchas definiciones de qué se entiende por pobreza. La Unión Europea habla de la carencia material severa, pero lo define en las personas que
tengan esa carencia material al menos en 4 de 9 ítems definidos y considerados básicos. No solamente existe ese indicador, sabéis que se utiliza mucho el indicador AROPE, pero quiero constatar y dejar claro unas cifras que España sigue teniendo gravísimas cifras de pobreza. De los Estados miembros de la Unión Europea ocupa el 5º puesto con mayor tasa de riesgo de pobreza. Según la encuesta de condiciones de vida para 2021, el porcentaje de población en riesgo de pobreza aumentó del 26,4 hasta en 2019. Es verdad que no estoy dando datos de 2020 porque, como sabéis, ha sido un poco un año extraño. La encuesta de condiciones de vida en la tasa AROPE se sitúa en el 25,31. Más cifras por aquí. En el 4º trimestre de 2021, saltándonos el 2020, el número de hogares sin ingresos laborales se sitúa en 569.000, en los que residen 975.000 personas sin ningún ingreso laboral. No se han recuperado las cifras a las que de superación del riesgo de pobreza que se tenían anteriores a la crisis de la burbuja inmobiliaria. Es decir, nos hemos estancado y no hemos recuperado la bonanza que había, por ejemplo, en el 2006-2007. En España concluyó en el 2020 con una tasa de empleo del 61,1 y la recuperación que estima la OCDE de empleo que se está produciendo en el 2022 no será suficiente, se producirá si acaso en el 2023. En materia de desigualdad, España no está mejor. España es el 3er país con mayor desigualdad de la renta disponible dentro de la Europa de los 27. Tenemos en materia de desigualdad un suelo pegajoso y un techo de acero. El 65,7% de las personas más pobres continuarán exactamente en la misma situación de pobreza pasados 4 años en España. No somos capaces de reducir la tasa de pobreza y nuestra pobreza es más aguda. Nuestra pobreza es aguda y además se cronifica. Si naces en un hogar pobre, vas a perpetuar esa pobreza. Y esta pobreza, como sabéis, no solo supone una pobreza material, impacta en todos los órdenes, en todas las condiciones de vida. Impacta, como hemos visto, en la salud, impacta en la educación, impacta, lo habéis visto, en las condiciones de vida, como pueden ser acceso a una vivienda, acceso a unas condiciones de vida dignas. Si tuviéramos que estratificar por colectivos, ¿en qué colectivos? Porque luego van a ser los colectivos que me voy a llevar al ingreso mínimo vital. Si tuviera que ver cuáles son los colectivos que más están afectados por la pobreza en España, nos vamos a encontrar, oh sorpresa, con menores, sobre todo los menores son los que más afecta esta pobreza por motivos de edad. En España la población menor de edad experimenta mayores tasas de pobreza, un 28,3%. Más del 26% de los niños menores de 16 años viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Las cifras yo creo que nos están impidiendo ver el auténtico abismo que suponen los propios números. Y si sumamos pobreza infantil, lo tenemos que asociar también a dónde viven esos niños menores de 16 años. Pues va muy unida esa pobreza infantil a hogares monomarentales y familias también, pero sobre todo a hogares monomarentales. Las mujeres sufrimos también el impacto de la pobreza. Es verdad que el impacto de la pobreza en las mujeres es multidimensional, porque se suman varias discriminaciones, como seguramente Ana hablará mucho mejor que yo. Pero si tengo que destacar 2 colectivos que sufren el impacto de la pobreza, van a ser menores, van a ser mujeres y que se unen y se superponen cuando estoy hablando de hogares monomarentales. Dicho todo esto, una de las soluciones apuntadas, la que se pretendió en 2020, fue el ingreso mínimo vital.
El ingreso mínimo vital, como sabéis, se promulgó a través del Real Decreto Ley 20-2020 el 29 de mayo, con lo cual ya han pasado más de 2 años desde su implementación. ¿Qué le ha pasado? Bueno, la finalidad que pretendía es proteger a las personas con situación de vulnerabilidad económica, y además hablaba de ese concepto que era nuevo en nuestra legislación de seguridad social de vulnerabilidad económica. ¿Qué le ha pasado? Pues que se dieron cuenta que necesitaba muchas reformas. Las previsiones que tenían, de las que luego hablaré, de cuál iba a ser el impacto, a qué familias y a qué personas, perdón, a qué unidades y a qué beneficiarios iba a alcanzar, las previsiones que se tenían no se cumplieron, y por eso se reformó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, hasta 10 reformas, sucesivas reformas, ha tenido esta norma de ingreso mínimo vital. Porque, y lo repetiré a lo largo de mi intervención, el ingreso mínimo vital se mueve entre intentar proteger a personas que están en situación de vulnerabilidad económica, pero igual que pasa con otras prestaciones de seguridad social, como pueden ser los subsidios por desempleo, renta activa, renta y otras que no son de seguridad social, como las rentas autonómicas, otra suspicacia que existe, que yo niego, es es la posibilidad de que las personas beneficiarias no estén realmente en situación de vulnerabilidad económica o lo utilicen como un descanso y no se incorporen a la vida activa. Existe esa suspicacia por parte de la norma. Por tanto, el ingreso mínimo vital, por un lado, trata de proteger, pero por otro lado trata de evitar fugas y que personas que no deberían recibir el ingreso mínimo vital no lo reciban, pero esas barreras para la entrada son tan fuertes que dejan fuera a personas que deberían recibirlo. O bien, si ya lo están recibiendo, evitar que se perpetúe esa prestación y les empuja de salida hacia otra situación, que en este caso sería el trabajo. Esa situación de ambivalencia del ingreso mínimo vital es la que ha provocado esas 10 reformas hasta el momento. La última, bueno, creo que fue la penúltima, el 25 de junio de este mismo año. En este caso para incrementar la prestación económica. ¿Qué es lo que proporciona este derecho subjetivo? Como he dicho, es una prestación de seguridad social. Lo que proporciona va a ser, por un lado, una renta y por otro lado, otras prestaciones. Se trata de mejorar las oportunidades reales de inclusión social. Sobre estas oportunidades reales de inclusión social no voy a entrar porque entiendo que las va a abordar mucho mejor que yo Ana Álvarez, con lo cual solo digo que tiene esa doble misión. Nos centramos muchas veces en la prestación económica, pero no se nos tiene que olvidar esa otra prestación técnica que siempre va acompañada al ingreso mínimo vital. ¿Qué características tiene esta prestación de seguridad social? Como he dicho, es prestación de seguridad social, es no contributiva, aunque se regula en una norma al margen del texto refundido de la seguridad social, que se ha dicho, bueno, si es prestación no contributiva, que se integre, no tiene sentido que esté en una ley por ahí sola. Tiene una duración abierta. Es diferencial porque depende de las características de las personas beneficiarias, se les va a dar una prestación u otra, se les va a exigir unos requisitos u otros. Es transicional y es intransferible. Es ciertamente compleja y muchos de los problemas que ha tenido ha sido por esas sucesivas reformas que han intentado paliar esas lagunas que tenía. Voy a entrar ya en esta norma para ver cuáles son, qué es lo que nos interesa sobre todo, quiénes son los potenciales beneficiarios, dónde entiendo que están los agujeros en esa protección, cuáles son los requisitos que se les exige, para pasar por último a ver cuál es la compatibilidad con otras prestaciones. Pues esta ley 19-2021, que ya digo que procede de ese Real Decreto Ley de mayo de 2020,
esta ley 19/2021, ya digo que también ha sufrido reformas, parte de dos conceptos diferentes, que son los beneficiarios individuales y las unidades económicas. ¿Quiénes son los beneficiarios individuales? Pues son las personas mayores de 23 años que no estén integradas en una unidad de convivencia y que no estén unidas a otra persona por vínculo matrimonial admitido en el derecho español, o como pareja de hecho. ¿Y qué es una pareja de hecho? Pues en la pareja de hecho se utiliza el concepto que utiliza también para la pensión de viudedad. Una pareja de hecho a estos efectos es una pareja de hecho que lleva conviviendo al menos los últimos 5 años y que pueda acreditar esa convivencia por cualquier medio admisible en derecho. Estamos empadronadas en el mismo domicilio, pagamos los suministros, etcétera, y que además esté inscrita como pareja de hecho al menos los 2 últimos años. Por tanto, pareja de hecho exige un plus que no se exige al matrimonio. Si yo me caso ayer, tengo vínculo matrimonial a estos efectos del ingreso mínimo vital. Como digo, tienen que ser mayores de 23 años. ¿Y por qué mayores de 23 años? Pues la respuesta corta sería no lo sé. La respuesta larga es se intenta evitar que se utilice el ingreso mínimo vital como un trampolín para la independencia de las y los jóvenes. Por tanto, se exige que tengan al menos 23 años. Nos hemos comido la cabeza para decir, bueno, ¿y por qué 23, no 21? ¿Por qué esto? Y se ha dicho, bueno, a lo mejor es porque si yo hago un título universitario y luego hago un máster, tengo 23 años. Puedo razonarlo de muchas maneras, pero se han utilizado los 23 años. Pero claro, esto me deja fuera a otras personas que luego diré. Antes, en regulaciones anteriores, se ponía una edad máxima, que eran los 65 años, porque se decía, claro, mayores de 23 y menores de 65, porque a los 65 tengo la oportunidad de acceder, si tengo carencia de rentas o vulnerabilidad económica, a una prestación no contributiva de jubilación. Pero esto es mentira. ¿Por qué? Porque los requisitos para acceder a la pensión no contributiva de jubilación son diferentes de los que se exige el ingreso mínimo vital. Por tanto, podía dejar fuera a personas en situación de vulnerabilidad económica que no podían acceder a la pensión no contributiva de jubilación. Por eso se eliminó ese límite superior. Ya digo, esas trabas que se intentaban poner, esa por ejemplo se eliminó. Por tanto, tengo la primera barrera, que son los 23 años. De estos 23 años se excepcionan las mujeres víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos o de explotación sexual. También se excepciona otros 2 colectivos que me parecen muy interesantes y necesarios. Los jóvenes entre 18 y 22 que provengan de centros residenciales de protección de entidades de comunidad autónoma o sean huérfanos absolutos. Claro, si yo soy huérfana absoluta y tengo 19 años, es verdad que puedo estar cobrando la pensión de orfandad, pero es un 20%, sigo teniendo carencia de renta, sigo siendo vulnerable, que por motivos de edad no puedo acceder al ingreso mínimo vital, en fin. También hay problemas, otro problema que plantea el ingreso mínimo vital, que lo iré desgranando en varios apartados, es el domicilio de empadronamiento. También dentro de titulares individuales pueden ser beneficiarios de esta prestación las personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario. Me da igual que sea pública o privada, porque esto también ha cambiado. Antes solo era pública, ahora no se menciona. Pero tiene que ser usuaria temporal, no cabe permanente. Hay una excepción, cabe permanente para las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Por tanto, si yo soy una mujer víctima de violencia de género y estoy
estoy disfrutando, entre comillas, una prestación de servicio residencial de carácter permanente, sí puedo acceder a este ingreso mínimo vital. Si soy una usuaria de una prestación residencial de carácter permanente, pero no soy víctima de violencia de género ni de trata de seres humanos, no tengo derecho al ingreso mínimo vital. Si fuera temporal, sí. Hay otras excepciones que dice la norma que para quienes sean usuarios de carácter permanente, que les permitiría acceder al ingreso mínimo vital, pero no están todavía definidas. Falta el reglamento, lo diré muchísimas veces, falta reglamento, con lo cual no sabemos quiénes son. Bien, de todas formas, esta excepción de usuarios de servicios prestacionales de carácter temporal, sean públicos o privados, fue una de las medidas de reforma que mejor han sido acogidas, porque es verdad que si son temporales, probablemente en un lapso de tiempo carecerán de esa prestación residencial y mientras tanto que se les vaya tramitando el ingreso mínimo vital. Bueno. Esos serían los titulares individuales, mayores de 23 con excepciones, que no estén integrados en una unidad de convivencia y no estén unidos a otra persona por vínculo matrimonial o pareja de hecho. ¿Y quiénes son las unidades de convivencia? Pues las unidades de convivencia se regulan en los artículos 4 y 6 de esta ley 19/2021 de forma un poco compleja y farragosa y difícil de entender. Bueno. Unidad de convivencia son quienes residan en un mismo domicilio, está constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio, que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o pareja de hecho en los términos que ya he mencionado, o vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, adopción o afinidad. Claro. ¿Qué significa unido por un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad? ¿Con quién tengo que estar unida? Porque podemos empezar a pensar en familias. ¿Tengo que estar unida con una relación bien matrimonial de pareja de hecho o de segundo grado con todas las personas que vivan en ese mismo domicilio? Me queda pequeñito. Puede haber, si yo con uno de los miembros de esa unidad de familiar tengo que tener matrimonio, pareja de hecho o vínculo hasta segundo grado, pues puedo poner una unidad de convivencia lo más amplia posible. Mi interpretación es lo más amplia posible. Si vivo en el mismo domicilio y tengo un vínculo, pareja de hecho, matrimonio o hasta el segundo grado, con cualquiera de los miembros de esa unidad de convivencia me serviría. Porque si no me quedaría algo muy, muy reducido. Tiene que tener todos los miembros de esa unidad de convivencia residencia efectiva, legal y continuada en España y solo se puede pertenecer a una unidad de convivencia. Y esto también ha hecho saltar por los aires muchas solicitudes del ingreso mínimo vital. Residencia efectiva, pues que efectivamente se está residiendo en España, eso no plantea tantos problemas. Sí plantea problemas la residencia legal porque deja fuera a todas las personas sin autorización de residencia en España, que sí están en España, que sí tienen vulnerabilidad económica, con lo cual se deja desprotegidos a un montón de personas. Y la pertenencia a la misma es única y exclusiva, no se puede formar parte de más de 2 unidades de convivencia. Y ese es otro de los problemas, porque cuando en un mismo domicilio residen varias personas, vamos a ver que varias personas que pertenecerían a 2 unidades de convivencia, vamos a ver que se les cercena ese acceso. ¿Qué pasa con las personas que carecen de domicilio, que carecen de techo, personas sin hogar? En ese caso, van a estar domiciliadas o empadronadas bien en establecimientos colectivos, bien en un domicilio ficticio, también pueden ser unidades de convivencia y en este caso se les va a considerar unidades de convivencia a las personas unidas por vínculo matrimonial, pareja de hecho, y en su caso a los descendientes menores de edad hasta el primer grado. Y los descendientes podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con los descendientes del primer grado. Es decir, si yo tengo a mi hijo o a mi hija
y estamos empadronados en un domicilio ficticio, igual que otras muchísimas personas, nosotros, mi hijo, mi hija y yo, podemos ser unidad de convivencia separados de esas otras personas, aunque estemos empadronados en el mismo domicilio. Plantea, como ya he dicho, muchos problemas el concepto de domicilio, el concepto de empadronamiento, porque como veremos, muchos de los ingresos mínimos vitales son rechazados porque el domicilio que yo pongo no es el mismo que figuro empadronada, porque muchas veces no nos coincide. Bueno, a continuación el artículo 7 dice cuáles son las unidades especiales de convivencia. Son unidades especiales de convivencia, por ejemplo, la víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio habitual, acompañado o no por sus hijos menores. También es unidad especial cuando estoy en trámites de separación, divorcio o nulidad y haya abandonado mi domicilio habitual en el que estoy empadronada, acompañada o no de mis hijos menores, da igual. En todo caso, en estas dos situaciones, el otro progenitor no puede formar parte, lógicamente, de mi unidad de convivencia, ni puede solicitar esta prestación en nombre de esa unidad especial de convivencia, víctima de violencia con sus hijos o no, persona que está tramitando la separación, divorcio o nulidad con sus hijos o no. La tercera unidad de convivencia especial es cuando se acredita haber abandonado el domicilio por desahucio o por haber quedado el mismo inhabitable por supuestos de fuerza mayor. En todos los casos, con independencia de dónde se residan estas unidades especiales. Es decir, yo no resido en mi domicilio habitual porque me han desahuciado o no puedo vivir ahí de facto porque es inhabitable. En el caso del divorcio o nulidad, en el caso del desahucio y en el caso de inhabilitabilidad del domicilio por supuestos de fuerza mayor, solo puedo ser unidad especial de convivencia los 3 años siguientes a esa situación, los 3 años siguientes a la solicitud de divorcio, los 3 años siguientes al desahucio, los 3 años siguientes al supuesto de fuerza mayor que ha hecho inhabitable mi domicilio. Hay una acotación temporal. No hay acotación temporal en el supuesto de víctima de violencia de género. Y me queda el último supuesto, que en mi opinión es el más sangrante, pero bueno. Artículo 8. Comparten domicilio personas no unidas por vínculos familiares, que no es un supuesto excepcional, es decir, en un domicilio están empadronadas varias personas que pueden ser unidades de convivencia distintas por diversos motivos. ¿Por qué motivos? Porque estoy alquilando una habitación. En ese caso, se puede probar, en virtud de ese contrato de alquiler, el uso individualizado de una parte del domicilio y podría constituir bien beneficiaria individual, bien unidad de convivencia individual, al margen de las otras personas que estén empadronadas en ese domicilio. También es posible, si comparto domicilio, mediante un título jurídico que acredite el uso exclusivo de una parte de ese domicilio, puedo constituir beneficiaria individual o unidad de convivencia individual. Perdón, unidad de convivencia separada al margen de las otras unidades o personas que iban en ese domicilio. Bien, eso está claro. Tengo alquilada una habitación, mis hijos y yo. Hay otras habitaciones alquiladas de otras personas que pueden también ser beneficiarias del ingreso mínimo vital. No hay problema porque se acredita con ese contrato de alquiler. ¿Cuál es el problema? Por eso yo digo que este puede ser un gran hueco. ¿Qué pasa cuando yo estoy domiciliada en un domicilio y un amigo o una amiga con sus hijos no tiene dónde vivir? Yo les digo, no te preocupes, vente a vivir a mi casa. Tengo que hacer un título jurídico, tengo que hacer un trámite para decir, tengo que hacer un contrato de alquiler, además, con todo lo que ello supone, tengo que hacer un contrato que no sea de alquiler, que les permito vivir en mi casa. Bueno, pues el artículo 9 dice, quienes se encuentren en riesgo de exclusión, quienes no tengan contrato de alquiler, quienes no tengan un título jurídico y vivan en un domicilio con varias personas
con las que no forman parte de la misma unidad de convivencia porque no media ese vínculo matrimonial, pareja de hecho o segundo grado de consanguinidad o afinidad, para constituir beneficiario separado o unidad de convivencia separada, se requiere un certificado expedido por los servicios sociales competentes para acreditar que están en riesgo de exclusión social. Es decir, no tengo de qué vivir, aquí me han dejado en precario dónde vivir. ¿Cuál es el problema? Pues en los trámites. Servicios sociales, que en León es una ciudad pequeña, pero que en Madrid los trámites de servicios sociales, ¿cuánto tardan? Estamos dilatando procesos muchísimo. Estamos haciendo que las personas hagan contratos de alquiler o contratos jurídicos cuando estoy haciendo un favor a alguien para no dejarle en la calle, básicamente. Entonces, para evitar esos empadronamientos ficticios, que se empadrone mucha gente en un domicilio para acceder al ingreso mínimo vital, se está dejando desprotegido a personas que no tienen dónde vivir y están viviendo en casas de amigos y amigas y les están privando del acceso al ingreso mínimo vital. En la cuestión del ingreso mínimo vital también se han creado una cuestión compleja. ¿Los beneficiarios quiénes son? Los beneficiarios individuales no hay problema, pero la unidad de convivencia, quien lo solicita es el titular. Con lo cual, a mí no me convence esa solución. ¿Por qué? Porque al final, si le pasa algo al titular, sí, lo tengo que comunicar, se quedan el resto de miembros, pero al final se crea una jerarquía que a mí no me convence. Al menos jurídicamente no me convence la articulación y en la práctica no me convence que tenga que ser una persona la titular. Se presta a muchas cuestiones, elucubraciones y posibles conflictos. Si son dos los titulares, la norma lo resuelve, dice quien lo solicite antes, pero al final yo creo que sería más sencillo de otra manera, que sería beneficiarios individuales y haciendo el conjunto de la unidad familiar como pasa en el resto de no contributivos. Bueno, ¿cuáles son los concretos requisitos que se tiene que cumplir al margen de los que ya he dicho de mayor de 23, domicilio, unidad de convivencia y demás? Se exige tener, ya lo he dicho, pero en este caso, tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada al menos el año inmediatamente anterior a la solicitud. ¿Para qué? Para evitar esto que a veces se llama de turismo social, que es una expresión que a mí no me gusta nada. Es decir, personas que vengan a España, sean nacionales españoles o no, me da igual, para acceder a prestaciones. Bueno, pues para evitar eso tienes que haber vivido en España al menos un año, con residencia legal y efectiva. Con lo cual, ¿qué sucede? Que si yo adquiero ahora mismo la residencia legal en España, no puedo acceder al ingreso mínimo vital porque me falta ese periodo de un año de residencia legal en España. Pero lo puedo hacer también con un nacional español. Si yo resido en el extranjero y vengo a España porque no tengo nada, porque no he conseguido trabajar en el extranjero, vengo a España, no tengo nada, tampoco puedo acceder al ingreso mínimo vital porque no tengo un año de residencia efectiva en España. Por tanto, no se nos olvida a las personas que dejamos fuera. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Lógicamente, los menores incorporados a una unidad de convivencia no se les exige ese plazo porque obviamente pueden haber nacido o haber sido adoptados. En ese momento no se les exige ese plazo de residencia de un año. De nuevo, víctimas de violencia de género, víctimas de trata y explotación sexual. Además de ese cumplimiento de un año anterior a la solicitud, se exige mantener esa residencia legal y efectiva en España de forma continuada. Solo se permite, como el resto de no contributivas, se permite ausencias siempre que sean comunicadas y no superen los 90 días de duración. Hay otro requisito. Yo mencionaba antes los 23. Ahora voy a dar otro salto que son los 30. ¿Y por qué los 30? Bueno, porque se supone que nunca sé cuándo se empieza a no ser joven. Por lo visto los 30, porque yo creo que el lapso, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, el lapso son los menores de 30. Los menores de 30 hay un salto
a los 23, con excepciones, y entre 23 y 30 también hay unos requisitos diferentes. Quienes sean menores de 30 años tienen que acreditar haber vivido de forma independiente los 2 últimos años y al menos acreditar 12 meses de alta y cotización en algún régimen de la seguridad social que no sea el de estudiantes. No lo dice así, lo dice de otra manera, pero el significado es eso. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo 25 años, cumplo el requisito de mayor de 23, perfecto. He vivido de forma continuada un año en España, perfecto, he vivido todavía en España. Pero tengo que acreditar en ese caso que no me acabo de independizar de mis padres. Ahora mismo tengo que acreditar que los 2 últimos años he vivido de forma independiente y que he estado 12 meses trabajando, en donde sea, bien en el régimen de trabajadores autónomos, en régimen general, clases pasivas o en alguna mutualidad. Es decir, que no me independizo gracias al ingreso mínimo vital, sino que ya me independicé antes y que ahora me he quedado sin nada, me he quedado sin ingresos, me he quedado sin trabajo y necesito el ingreso mínimo vital. Por tanto, no sirve para independizarse, no servía a los menores de 23, no sirve a los menores de 30, fijaos qué fechas estoy diciendo, no sirve a los menores de 30. Para evitar eso, para evitar que los jóvenes que en España se independizan muy tarde por motivos que todas y todos conocemos, no utilicen el ingreso mínimo vital para independizarse. Este requisito de 2 años más 12 meses de alta no se exige, lógicamente, a las personas que provengan de entidades de protección de menores entre 18 y 22, porque entonces ya sí que les dejamos en la más absoluta desprotección. Los mayores de 18 años que provengan de estas instituciones acceden al ingreso mínimo vital sin necesidad de acreditar estos 2 años ni estos 12 meses. En el caso de las personas mayores de 30 años, solo se les exige 1 año de vida independiente, es decir, que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores. No se les exige el alta, es decir, si yo tengo 31 años, se me exige ese último año haber vivido de forma independiente y tampoco se me exige haber cotizado. ¿Qué requisitos se les exige a la unidad de convivencia? Que esa unidad de convivencia esté constituida al menos los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Hay excepciones, que son los menores, porque en ese caso, lógicamente, si hay un menor que ha nacido ayer o ha sido adoptado ayer, integra la unidad, no se le exige que esté 6 meses. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que es demasiado rígido, 6 meses. Las unidades de convivencia cambian y cambian de forma muy rápida. Si yo me acabo de casar ayer, me exigen estar 6 meses para constituir una unidad de convivencia y poder solicitar el ingreso mínimo vital. Es decir, que la vida de las personas va cambiando de forma muy rápida y los requisitos son demasiado rígidos. Y si yo lo pido como unidad de convivencia, lo pido como titular individual, que no es una elección, lo tengo que pedir con lo que soy, puede cambiar mientras se está tramitando, con lo cual es un problema. Y llegamos a otro de los requisitos que han sido clave, además que ha sido muy, muy complejo y ha sido uno de los que ha sido, por su culpa y causa, ha tenido más prestaciones rechazadas, que es la vulnerabilidad económica. Porque siempre que se habla de carencia de rentas, vulnerabilidad económica, se plantean muchas dificultades. Bueno, dice la norma. Concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia en el ejercicio anterior, principal problema. Hay excepciones, pero el principal problema es del ejercicio anterior, sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual de la renta en función de la modalidad y del número de miembros. Se toma como, lo voy a intentar simplificar, no lo voy a conseguir, ya advierto. Se toma como unidad de, perdón, como referencia la prestación no contributiva publicada en la Ley de Presupuestos del Estado anual. Esa es la básica. A partir de ahí, en función de qué unidad de convivencia sea, se van
se va subiendo ese umbral de referencia. Por un lado tengo ese umbral de referencia. Por otro lado tengo el conjunto de rentas e ingresos de la persona solicitante o la unidad de convivencia solicitante. Y se van a sumar todos, además de una forma muy compleja, porque es compleja. Cómo se suman esas rentas, ingresos y patrimonio. Patrimonio también. Lo tengo ahí. Y luego hago la comparativa. ¿Cuál es mi umbral de referencia en función de mis características? Este. ¿Cuál es el conjunto de rentas y patrimonio que yo tengo? Este. Si es diferente por 10 euros o por más, tengo vulnerabilidad económica. Y si no, no. Esto que yo lo he explicado relativamente sencillo, no es nada sencillo, porque es muy, muy complejo la cantidad de unidades de convivencia que la norma detalla que existen. Y falta todavía desarrollo reglamentario, y es que sin desarrollo reglamentario me quedan cojas, me quedan fuera, me quedan descubiertas muchas situaciones. ¿Qué es lo que me dan? El contenido ya he dicho que es doble, la prestación económica es mensual, no hay tampoco una prestación económica única, sino que también la referencia va a ser la prestación no contributiva, pero luego se le van a añadir otras cuestiones, por ejemplo, teniendo en cuenta también las rentas de las que dispongo. En el caso de que sea individual, al 100% de las prestaciones no contributivas, pero se suma, si la persona tiene discapacidad, un complemento equivalente a un 22%. Si es unidad de convivencia, la cuantía se incrementa un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo grado, que además tienen diferentes grados en función de cuáles sean los miembros. Hay un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22% de la cuantía. Hay un complemento del 22% para la unidad de convivencia de discapacidad. Hay un complemento de ayuda a la infancia en función de cuáles sean los umbrales que supero o no supero para menores de 3 años, entre 3 y 6 y para menores de 18 años. Además, las últimas reformas se han incrementado la cuantía debido a, tal y como dice la norma, guerra de Ucrania e inflación. Reglamentariamente, que no ha sido desarrollado, dice que se prevé incorporar incrementos cuando se acreditan determinados gastos por alquiler de la vivienda habitual. Por tanto, por cierto, estas ayudas temporales en virtud de la guerra de Ucrania y de la inflación, tal y como dice la norma, al principio iban a durar hasta junio 2022 y se han prorrogado en principio hasta diciembre 2022. Nace esta prestación a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de solicitud, lo que significa, ya diré luego cuánto están tardando, significa retrotraer el pago bastante, pagar bastantes atrasos. Voy ya acabando. La norma detalla causas de suspensión y causas de extinción que no voy a detallar ahora porque no me da tiempo. Sí me interesan las obligaciones, por una cuestión que a veces se confunde. Las obligaciones de las personas beneficiarias aparecen en el artículo 36 de la Ley 19 de 2021 y dice proporcionar documentación e información precisa para acreditar los requisitos y su mantenimiento, comunicar cualquier cambio o situación, reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas, como ya dice, comunicar las salidas al extranjero, comunicar el fallecimiento del titular, poner en conocimiento del INS cualquier desviación. Lo que se ha eliminado, a participar en las estrategias de inclusión, cumplir las obligaciones que se imponen al titular, como ya nos explicarán Álvarez, no se exige darse de alta como demandante en el servicio público de empleo. ¿Por qué no se exige esto? Porque se automatiza y me parece un acierto. Lo que dice la disposición final 35.2 es que se automatiza. Se van a inscribir de oficio como demandantes de empleo. Ya no es necesario como obligación para los beneficiarios, sino que lo hace el propio sistema. Con lo cual, bueno, hay excepciones. Las excepciones a esta inscripción automática va a ser estar trabajando porque es compatible, estar cursando estudios
reglados y ser menor de 28 años, ser cuidadora, tener discapacidad, tener dependencia o estar recibiendo alguna pensión de incapacidad. Pero si no se produce la inscripción automática, lo cual me parece un acierto, no se haga recaer sobre ellos el peso de esa inscripción, sino que se haga de forma automática, lo cual supone además dar entrada en todo lo que el Servicio Público de Empleo viene ofreciendo. Otra de las cuestiones que me parece más importantes en este ingreso mínimo vital es su compatibilidad con, por un lado, trabajo y por otro lado, otras prestaciones. Es compatible con el trabajo, lo cual me parece importantísimo. Es incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuenta propia, siempre y cuando no se llegue a ese umbral de vulnerabilidad. ¿Por qué me parece importantísimo? Porque no se desincentiva el trabajo. No se dice, bueno, es que si trabajo pierdo el ingreso. ¿Se puede perder en ciertos casos? Sí, cuando pase el umbral, pero no de forma absoluta y automática. Y me parece también un hallazgo no bien resuelto todavía la intersección entre las rentas mínimas autonómicas y este ingreso mínimo vital. Porque lo que hace el ingreso mínimo vital es, no computan que las rentas mínimas digan qué pasa con el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas. Y las rentas mínimas, hay muchísima variabilidad, pero las rentas mínimas lo que suelen hacer, pueden decir, somos subsidiarios y complementarios. Y lo que hacen es, si tienes el ingreso mínimo vital, puedes tener la renta mínima autonómica como complemento, si alcanzas la cuantía que yo fijo en función de tus características. Por tanto, va a haber prestaciones diferentes, percepciones más que prestaciones, percepciones diferentes para distintos beneficiarios del ingreso mínimo vital en función de la complementariedad que las rentas autonómicas hagan. Pero no todas lo hacen, no todas lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo señero puede ser Aragón, que Aragón se ha puesto las pilas y ha complementado. En Castilla y León estamos esperando, yo he visto noticias, estamos esperando cómo se va al final a acabar complementando. Para finalizar en el tiempo concedido, salió antes de ayer, un informe de la primera opinión que hace la autoridad independiente fiscal sobre el ingreso mínimo vital. Los datos son, claro, son del 2021, no son del 2022, pero nos pueden dar un indicativo de cómo está el ingreso mínimo vital. En principio, 700.000 hogares podría cubrir, que siempre se ha dicho, el ingreso mínimo vital. Se han producido 1,5 millones de solicitudes hasta la fecha que recoge este informe. Solamente en diciembre de 2021 hay 284.000 hogares que perciben este ingreso, esta prestación, y hay 400.000 hogares que podrían percibirlo y que no lo han solicitado. Por lo tanto, 400 más 284.000, todavía me queda gente que está fuera del ingreso mínimo vital que tendría derecho y se lo han rechazado. Hay un 40% de hogares que están recibiendo el ingreso mínimo vital dentro de esa potencialidad. El tiempo medio de tramitación en el segundo semestre del 2021 son 60 días, porque al principio hubo una avalancha de solicitudes, como bien sabéis mejor que yo, y el tiempo de tramitación fue muy, muy largo. Hay un 42%, hay 975.000 expedientes rechazados del total de solicitudes, son muchísimos expedientes rechazados. El 42% de expedientes rechazados fue por incumplir el criterio de renta, el 22% fueron por no cumplir la definición de hogar, esa unidad de convivencia a domicilio, y hay un 57% de hogares que podrían solicitarlo, pero no lo han solicitado. Por motivos, además, hace un examen de por qué no lo han solicitado. El coste potencial son 2.800 millones de euros. El coste efectivo son 1.600 millones. ¿Por qué? Porque no lo han solicitado o no se lo han concedido los que lo han dado. La cuantía media en el ejercicio 2020 es una cuantía media por tipo de hogar. Desde la menor, la cuantía media sería 5.538
5.538 euros. La cuantía máxima por tipo de hogar sería 12.183 euros. Vale, rechazo de las solicitudes, como os he dicho, solamente se aprobaron un 27% de las resueltas. En 2021 se redujo ligeramente el porcentaje de solicitudes rechazadas, estaba en el umbral del 70%, y el principal motivo de rechazo, como os he dicho, ha sido por no cumplir la renta, por no cumplir los motivos relacionados con la unidad de convivencia. También hace un estudio de por qué las personas o los posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital no lo han solicitado. No lo han solicitado por cuestiones de la propia tramitación. Sabéis que al principio fue, lo sabéis mejor que yo, fue online, todo el problema que existía en el pico de la pandemia con el online, sobre todo los potenciales beneficiarios. Ahora también por las dificultades del acceso, dificultades en la acreditación de los requisitos, es muy difícil acreditar esa carencia de rentas por toda la documentación que están solicitando y por otros motivos que tienen que ver más individualizados con los posibles beneficiarios. Mis conclusiones. Yo le auguro una futura, de nuevo, reforma a este ingreso mínimo vital. Creo que se tiene que integrar dentro del texto de la Ley General de Seguridad Social. Creo que se tiene que coordinar mejor con otras prestaciones contributivas y no contributivas de Seguridad Social, porque hay superposiciones. Tapo por un sitio, pero dejo abierto por otro. Sobre todo con prestaciones no contributivas o asistenciales de la Seguridad Social, que todavía no se ve bien cómo se incardina, con las rentas autonómicas, y creo que tiene que ser desarrollado reglamentariamente, porque hay infinidad de cuestiones que se dejan al desarrollo reglamentario, porque son situaciones puntuales, pero son situaciones puntuales de personas que están en situación de pobreza, porque esta prestación va dirigida a la pobreza. Para acabar con esa brecha de pobreza y para impedir que se perpetúe esa pobreza que lastra al final genera al siguiente. Por tanto, reforma tanto de la ley, desarrollo reglamentario y reformas de otras. Yo soy jurista, con lo cual voy a pedir reformas de leyes, perdonadme. Por tanto, también reformas de otras prestaciones de seguridad social para que encardinen mejor, para que encajen bien, porque si no, me están encajando muy mal. Y estoy abocando a las personas a decir, pido esto, pido lo otro, si pido esto voy a perder lo otro. Bueno, lo comunico, pero al final creo que va a haber problemas y al final no pido cosas, no pido prestaciones a las que tengo derecho porque las necesito. Con esto, espero no haber dado una visión muy pesimista. Muchísimas gracias por toda vuestra atención. Estoy deseando escuchar a Ana Álvarez y todas vuestras cuestiones. Muchas gracias, Tania, como siempre. Gracias a ti, Enar. La verdad es que ha sido súper interesante. Bueno, quería dar tiempo también a un turno de preguntas, si es que las hubiere, desde la aplicación de preguntas y respuestas o desde el chat. Podéis ir poniendo alguna cuestión si fuera necesario. Y sí que me gustaría resaltar dos cosas muy importantes de la sesión que has dado, Enar. Por un lado, ese marco interesante sobre terreno que nos has dejado de cifras en cuanto a la pobreza en hogares y situaciones de vulnerabilidad económica, porque nos enmarca muy bien en qué situaciones estamos trabajando y cuál es la necesidad de las personas que solicitan prestaciones económicas para vivir, porque no las solicitan para ninguna otra cosa. Luego, sumado eso a las características que has nombrado de la prestación y esa crítica acertadísima, por otra parte, sobre la aplicación del ingreso mínimo vital y esa reivindicación que tenemos todas de esa necesidad de reglamento, que necesitamos el reglamento tanto para asesorar a las personas que necesitan solicitar la prestación como a las que ya reciben la prestación, saber pues en qué momento dejarla o no de cobrar, en qué momento compatibilizarla, que era esto último que estabas hablando.
para darle respuestas, sobre todo porque bueno, pues ese desarrollo de reglamento lo estamos esperando todas, desde las profesionales que trabajamos sobre terreno hasta las personas beneficiarias, hasta incluso el ámbito académico, pues eso, para analizar si realmente sirve o no esta prestación y de qué manera se puede mejorar. También, bueno, tenía ahí a Ana en cámara asintiendo y supongo que el resto de profesionales del ámbito social que están conectadas estábamos asintiendo constantemente y seguro que tenemos ejemplos para cada una de las dificultades que has nombrado, tanto de acceso como de compatibilidad, como de situaciones puntuales, de saber si tengo derecho o no tengo derecho, si tengo derecho a otra prestación antes que esta, si las puedo combinar o en qué situación me encuentro, tanto en la situación del hogar, como en la situación de límites económicos, como sabiendo si soy o no parte de una unidad familiar. Bueno, en fin, que podría estar aquí entreteniendo toda la mañana y no es la idea. Me parece interesantísimo todos los argumentos que has ofrecido desde esa parte más teórica, digamos, muy pegada a la realidad, insisto, que siempre tenemos mucho miedo de que, bueno, pues como decimos siempre, ¿no? El papel lo aguanta todo, pero luego ponte a trabajar sobre terrenos y con personas que, pues eso, que están en una situación de vulnerabilidad importante y que acuden tanto a servicios sociales públicos como privados a buscar una solución, porque es al final de lo que estamos hablando. No me quiero extender más tampoco, no, de momento creo que no registramos ninguna pregunta. El chat y las preguntas y respuestas siguen abiertas, tanto para la ponencia de ENAR como la de Ana, que voy a dar paso ahora mismo. Y podéis escribir lo que consideréis. Y paso a presentar a Ana Álvarez Llamas, que es orientadora educativa en la Fundación Secretariado Gitano de León desde hace más de 3 años. Actualmente se encuentra trabajando en el equipo que desarrolla el proyecto piloto de itinerarios de inclusión social para personas beneficiarias de ingreso mínimo vital. Es un proyecto interesantísimo, si me permitís la opinión, que nos va a desarrollar a continuación. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Oviedo y cuenta con 2 másteres, uno universitario en orientación educativa de la Universidad de León y en intervención educativa en contextos sociales por la UNED. La ponencia de lo que va a tratar su sesión nos hablará desde la labor de la entidad de Fundación Secretariado Gitano, que viene trabajando desde hace décadas por la promoción integral y la inclusión social de la comunidad gitana. Y en este sentido, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones ha encomendado a esta entidad la puesta en marcha de un proyecto piloto de itinerarios de inclusión social para personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. No me quiero dilatar más. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias, Tania, primero a la entidad por la invitación que habéis hecho a la Fundación Secretariado Gitano y a mí como persona. Y bueno, felicitar a ENAR por todo este marco teórico que ha elaborado acerca del ingreso mínimo vital. Tranquilizarte porque creo que no ha sido una visión negativa del ingreso mínimo vital, sino una visión crítica, porque todos y todas somos conscientes de las numerosas lagunas que tiene el ingreso mínimo vital. Como prestación que se puso en marcha de manera muy, muy acelerada en el año 2020 y que sí ha tratado de mejorar la situación que viven muchas familias, pero a día de hoy todavía encontramos numerosos baches que impiden que esas familias accedan a esa prestación. Me gustaría señalar una cosa que has puesto tú de relevancia, que has señalado, y es que este ingreso mínimo vital se puede compatibilizar con el trabajo, con otro tipo de prestaciones o de rentas mínimas autonómicas. Es cierto que es compatible y me parece un aspecto que se ha mejorado respecto a otras prestaciones. Sin embargo, desde la entidad sí que estamos viendo que, claro, esto es un aspecto muy positivo, pero está suponiendo que, claro, al tenerse en cuenta en la mayor parte, en todas las circunstancias, tenerse en cuenta los ingresos siempre del año, el ejercicio anterior. Claro, esto está suponiendo que en ocasiones lo que se buscaba, que precisamente es esa compatibilidad entre prestaciones o trabajo,
pues suponga en los usuarios, en las familias, bueno, pues que a veces digan, pues es que si voy a trabajar y el próximo año no voy a tener acceso a esta prestación porque me he pasado de ingresos, pues igual no me sale rentable, digamos, ese trabajo, que es precisamente lo que se busca, que no tenga esta prestación. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que en ese aspecto y en muchos otros, como es el tema de, por ejemplo, de la vivienda, de los empadronamientos y todos estos problemas que está suponiendo, bueno, pues espero que esto se vaya resolviendo y, bueno, pues mejore, digamos, el objetivo que busca el ingreso mínimo vital, y es, bueno, pues que esas familias pues consigan esa inclusión social y, bueno, pues esa mejora de sus condiciones de vida. Bueno, dicho esto, me gustaría, bueno, compartir pantalla para, bueno, pues, apoyarme y que también pues, os sirva para también a los presentes para poder seguir mi ponencia. No sé si la estáis viendo, supongo asentidme con la cabeza, por lo Sí, menos. se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, como ya me presentó Tania, yo soy orientadora educativa de la Fundación Secretariado Gitano y ahora mismo estoy en el proyecto piloto para beneficiarios de ingreso mínimo vital. Bueno, en primer lugar, para quien no conozca un poco, bueno, la entidad, me gustaría abordar un poco lo que viene trabajando, que ya he hecho un breve resumen, Tania, y es que, bueno, la entidad, la Fundación Secretariado Gitano, viene trabajando desde hace numerosas décadas bueno, pues por la promoción, digamos, inclusión de la comunidad gitana, ¿vale? Busca al fin y al cabo pues, contribuir a alcanzar esa plena ciudadanía del pueblo gitano. Como pueblo, bueno, pues que ha sido perseguido a lo largo de la historia en numerosas ocasiones. Y bueno, pues esta entidad pues lo que busca al final es mejorar esas condiciones de vida de este pueblo, así como, bueno, promover esa igualdad de trato y evitar esa discriminación que a día de hoy se sigue viendo en áreas como, bueno, señalo dos de ellas que son quizás en las que más encontramos situaciones de discriminación, como es el empleo o es la vivienda, que a día de hoy se sigue viviendo, bueno, pues situaciones en las que vamos a alquilar un piso y por el hecho de, bueno, pues tener una tez más oscura o incluso un apellido pues generalmente que viene asociado a población gitana, bueno, pues tienen más dificultades a la hora de alquilar, por ejemplo, una vivienda. Y es que, claro, este tipo de situaciones podéis decir que, bueno, pues se pueden denunciar, pero en muchas ocasiones es complicado esta denuncia, bueno, pues justificar que eso se trata de una discriminación, ¿vale? Al fin y al cabo, una persona que tenga una vivienda es libre de alquilársela a quien quiera. No hay una justificación de por qué ha alquilado a una persona que no sea gitana o por qué lo ha hecho a una gitana. Por lo tanto, bueno, seguimos viendo ese tipo de discriminaciones. Y por otro lado, bueno, pues también la Fundación Secretariado Gitano busca y trabaja por el reconocimiento de la identidad cultural del pueblo gitano, siempre desde el respeto a todas estas, bueno, pues estas digamos, tradiciones, estas bueno, pues, formas digamos, de trabajar pues, la cultura, ¿vale? Bueno, la Fundación Secretariado Gitano trabaja diferentes áreas, diferentes ámbitos, pero me gustaría señalar dos de ellas que, digamos, son las que de manera, bueno, a las que se dedican, digamos, más recursos y además, bueno, pues me parecen más interesantes de cara a la plena inclusión social, que es lo que busca pues, la Fundación Secretariado Gitano y precisamente de lo que versa la ponencia del día de hoy, que es el ingreso mínimo vital. Ellas son el empleo, el área de empleo y el área de educación. Dentro del área de empleo venimos trabajando el programa Acceder, que ha cumplido, bueno, pues, unos cuantos años hace poco y bueno, pues al fin y al cabo lo que buscamos precisamente es la inclusión laboral, la inserción laboral de la comunidad gitana, bueno, pues para que al fin y al cabo a través de esa inclusión, bueno, pues tengan y mejoren esa calidad de vida. La educación, desde hace unos 10-15 años, bueno, pues es en la Fundación Secretariado Gitano una de, digamos, de las patas de la mesa que, bueno, pues sustentan la entidad y además, bueno, pues fomentan y
y promocionan esa inclusión social. Dentro del área de educación contamos con un programa que es el Promociona, que lo que busca precisamente es que el alumnado gitano cuente por lo menos con la educación secundaria obligatoria y una vez, digamos, cuente con esa educación secundaria obligatoria, apoyarle en la promoción a los estudios posobligatorios. Porque, bueno, pues la educación, como todos y todas sabemos, pues es el mejor arma para la mejora social. ¿Vale? Bueno, entre las otras áreas que podéis ver en la presentación está la incidencia y defensa de derechos, la igualdad de trato, la igualdad de género y mujeres gitanas, que había señalado de hecho ENAR como, bueno, pues como representativa, que bueno, pues a día de hoy todavía existe una discriminación bueno, pues, en la mujer, especialmente en la mujer gitana, y bueno, pues tenemos al final y al cabo una triple incluso discriminación por el hecho de ser mujer, por pertenecer a una etnia y bueno, pues por numerosas otras características, ¿vale? Bueno, aparte de todas estas áreas, bueno, pues digamos que la Fundación Secretariado Gitano bueno, pues ha venido pues también participando con, digamos, entidades o administraciones públicas, ¿vale? Que luego, bueno, pues os presentaré a través del proyecto que estamos poniendo en marcha. Acercándome un poco para enmarcar un poco por qué se nos ha encomendado esta misión a la Fundación Secretariado Gitano, me gustaría presentar cuál es la situación educativa de lo que es el alumnado gitano. Para los que no lo sepáis, supongo que algunos conocéis un poco la situación, tenemos un alumnado con el que venimos trabajando los orientadores y orientadoras educativos de la entidad que, bueno, por regla general no concluye los estudios obligatorios. En la presentación podéis ver que, bueno, respecto a la población general o la población no gitana, el alumnado gitano no concluye los estudios, el porcentaje de población gitana que no concluye los estudios obligatorios es de un 64%, frente al conjunto del alumnado, el conjunto de población en general, que es del 13%. ¿Esto qué nos hace ver? Bueno, pues una brecha súper grande en torno a la situación educativa del alumnado. ¿Por qué? Bueno, pues porque encontramos numerosas problemáticas. En primer lugar, encontramos un abandono escolar temprano en torno a los 16 años. Como muchos sabréis, a los 16 años la educación deja de ser obligatoria dentro de nuestro sistema educativo y muchos alumnos y alumnas que no ven en la educación, bueno, incluso sus familias no ven la educación como un motor de mejora, abandonan esos estudios. ¿Qué nos lleva? Bueno, pues a que haya una brecha tan grande que, bueno, pues se va agudizando a medida que va avanzando la edad. Esto nos lleva al final a que la población que estudia cursos posobligatorios como es el bachillerato, pues sea tan solo en el alumnado gitano del 9,7% frente al 56%. ¿Vale? Es decir, la brecha que existe es a día de hoy, a pesar de todas las políticas que se están poniendo en marcha, muy grande. Sin embargo, esta no es la principal problemática, sino que además la problemática también es que, bueno, pues a lo largo de los años estamos viendo, en los últimos años, que la franja de edad de 16 a 24 años está teniendo menos titulación en estudios obligatorios que aquella que se encuentra en la franja de 25 a 54. Esto quiere decir que los jóvenes en esa franja de edad están contando con menos estudios de lo que cuentan probablemente, bueno, pues teniendo en cuenta la franja de edad, probablemente sus progenitores. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que en muchas ocasiones abandonan y con posterioridad, años después, acuden a la educación de adultos para completar, digamos, ese itinerario educativo que les permita, digamos, la inserción laboral. Lo que nos hace que, bueno, pues tengamos que intervenir antes de que ese fracaso escolar se dé para que, bueno, pues, digamos, no tengamos que asistir a esos programas de educación de adultos con posterioridad, cuando pues, las familias probablemente cuenten con muchas más obligaciones y les es más difícil, digamos, contar con tiempo para el estudio. Bueno,
Teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta además que, bueno, como había señalado Enar, bueno, pues la situación de pobreza de muchos de los colectivos es muy grande dentro del territorio nacional. Bueno, me gustaría señalar que, bueno, pues la población gitana, los datos que nos arroja el indicador de referencia para la medición de la pobreza y la exclusión social, que había señalado el indicador AROPE, indica que el 91,9% de los gitanos y gitanas se encuentran en exclusión social. A pesar de que hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, esto es real. Es real que la comunidad gitana se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Ante esto, bueno, pues el Ministerio de Inclusión bueno, pues, ha decidido, digamos, encomendar a la Fundación Secretariado Gitano, digamos, la puesta en marcha de un proyecto piloto que sirva de base para esos beneficiarios de ingreso mínimo vital, ¿vale? Este proyecto piloto, bueno, se enmarca dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que se puso en marcha bueno, a raíz de la crisis del COVID-19. Y bueno, precisamente lo que busca es, bueno, pues que más allá de esa prestación económica, pues subsidiaria, digamos, más allá de esa prestación económica bueno, pues que está muy bien, pero que al fin y al cabo no deja de ser una ayuda puntual, bueno, pues se establezcan itinerarios para que, bueno, pues los beneficiarios de ingreso mínimo vital pues consigan precisamente la plena inclusión. ¿Vale? Este proyecto, bueno, pues, busca la evaluación de 18 proyectos dentro del territorio nacional para valorar, por un lado, la cobertura de la prestación, por otro lado, la efectividad y, por otro lado, el éxito de esos regímenes de renta mínima. Para ello, el Ministerio de Inclusión, bueno, pues ha firmado una serie de convenios no solo con agentes de la administración pública, agentes relevantes dentro de la inclusión social, no solo la administración pública, sino con entidades del tercer sector, entre las que se encuentra pues, la Fundación Secretariado Gitano. Bueno, teniendo en cuenta esto, que bueno, este proyecto piloto de itinerarios de inclusión social se ha encomendado a la Fundación Secretariado Gitano, que bueno, cabe señalar que dentro de la comunidad de Castilla y León solo es a través de la Fundación Secretariado Gitano y dentro de la provincia de León donde se está llevando a cabo este proyecto piloto. Cabe señalar que lo que se busca es evaluar este proyecto para ponerse en marcha con posterioridad. En el caso de la Fundación Secretariado Gitano, este proyecto ya, vamos, no es dentro del itinerario de inclusión social, estamos trabajando el itinerario de inclusión educativa, precisamente con los menores, con esos niños y esos jóvenes que pertenecen a esas unidades familiares de las que había hablado Enar y que bueno, componen, digamos, la familia que solicita ese ingreso mínimo vital. Se tratan de familias que, bueno, con las que ya venía trabajando la Fundación Secretariado Gitano y otras que, pues, digamos, han sido de nueva captación porque, bueno, pues, por sus características se consideran vulnerables y que pueden sacar provecho de este proyecto. ¿Vale? Este proyecto dentro de la Fundación Secretariado Gitano se pone en marcha en 6 provincias de 6 comunidades autónomas diferentes, entre las que están, bueno, pues, La Coruña, Ferrol, Gijón, Granada, León, Madrid y Murcia. Y se realiza a través de un ensayo controlado aleatorizado. Para quien desconozca, digamos, esta metodología, es la que, bueno, pues se viene desarrollando en numerosos estudios, ¿vale? En los que, bueno, pues la muestra, que es de 500 participantes, 500, digamos, unidades familiares, esta muestra se divide en 250 unidades familiares de tratamiento y otras 250 grupo control. Con este grupo de control, bueno, pues digamos que simplemente nos dedicaremos a ver qué ocurre con ellos sin intervenir. Esa gente que caiga dentro de ese grupo de control, nos dedicamos a ver qué ocurre sin nuestra intervención, digamos, si nosotros no hacemos nada.
Y con esos 250 participantes que pertenecen al grupo de tratamiento, bueno, pues vamos a tratar de darles todos nuestros servicios para ver, bueno, pues en qué medida nuestros servicios, bueno, pues mejoran la calidad de vida de esas personas y mejoran, bueno, pues su situación y su plena inclusión social. Más allá, reitero, de esa prestación económica que seguirán, digamos, teniendo, ¿vale? Dentro de este itinerario educativo, bueno, pues nosotros seguimos trabajando dentro de este proyecto de la misma manera que trabajamos dentro de la Fundación Secretariado Gitano. Y es bueno, nosotros dentro de la Fundación tenemos 3 patas que sustentan los programas de educación y que es los 3 niveles, que son el individual, el grupal y el sociocomunitario. Dentro del nivel individual, por nombraros un poco algunas de las actividades que hacemos, bueno, pues tendríamos la entrevista con familias, ¿vale? El seguimiento con las familias, bueno, pues para tratar de, bueno, pues darles a ver los numerosos beneficios que tiene la educación para sus hijos, lo importante de involucrarse y de establecer una buena relación con los centros educativos, etcétera, etcétera. Además, establecemos tutorías individualizadas con el alumnado, pues para trabajar temas puntuales con ellos, temas más, bueno, personales, académicos. Y por otro lado, bueno, pues establecemos una coordinación con los centros educativos, porque lo consideramos base para, bueno, pues la mejora educativa. Al fin y al cabo, se ha de trabajar con las familias y los centros educativos deben de trabajar coordinadamente y en ocasiones las familias, bueno, pues no cuentan con esa red de relaciones con los centros educativos y nosotros, bueno, pues nos permitimos ser el nexo de unión entre las familias y los centros educativos. Por otro lado, realizamos dentro de ese nivel individual con las, digamos, esas personas que ya se encuentran en estudios postobligatorios, venimos realizando mentoring con empresas, es decir, presentarles a esos alumnos gitanos que no cuentan con referentes dentro de, digamos, bueno, pues, los estudios postobligatorios, dentro de las profesiones no cuentan con referentes porque en muchas ocasiones ni sus padres ni sus abuelos, bueno, pues han estudiado, bueno, pues lo que tratamos con esta actividad es de que conozcan, digamos, bueno, pues a qué se dedica y qué labores hace pues, un ingeniero, por ejemplo, si yo quiero dedicarme a ello. O, bueno, pues a qué se dedica un psicólogo, porque, bueno, pues igual he oído hablar y mucho de ello, pues era verdad y otros eran mentiras, pero igual, bueno, pues si paso un día con una persona que se dedica a ello, bueno, pues conozco de cerca esa profesión, ¿vale? Para, bueno, pues acabar con eso, con esa falta de referentes con la que cuenta. Por otro lado, tenemos el nivel grupal, en el que, bueno, pues, digamos, se centra sobre todo en las aulas, ¿vale? Las aulas de apoyo escolar. Y por otro lado, la orientación grupal por competencias, donde trabajamos pues, tema de motivación, tema de, pues, de referentes, también utilizamos en ocasiones esos alumnos que ya se encuentran en postobligatorios para que sean mentores de esos chicos y chicas que se encuentran en educación primaria y en educación secundaria obligatoria. Y por otro lado, formamos también a profesionales. Porque, bueno, en ocasiones no todo es trabajar con la comunidad gitana, sino también trabajar con los profesionales de los centros educativos para que, bueno, pues conozcan de cerca la cultura, se acerquen ellos también a la comunidad y al barrio y, bueno, pues de esa manera pues establezcan esa relación que se busca con las familias. Y por otro lado, pues bueno, el nivel sociocomunitario que, bueno, pues lo que nos permite es trabajar esas campañas de sensibilización que lanza anualmente la Fundación Secretariado Gitano, los encuentros de estudiantes y familias que, bueno, pues permiten establecer, bueno, pues una conexión entre alumnado de diferentes provincias, diferentes comunidades autónomas, bueno, pues que conforman la red de trabajo de la Fundación Secretariado Gitano y, bueno, pues compartir experiencias. Y por otro lado, esa participación social que establecemos en ocasiones pues, con otras entidades del tercer sector que se dedican pues, a otras labores, ¿vale? Esa sería, digamos, la forma que vamos a tener de intervenir dentro de este proyecto piloto que se va a poner en marcha, bueno, y que está poniéndose en marcha. Luego contaré en qué estado estamos ahora, en qué momento. Vale. Como os venía diciendo, este proyecto se pone en marcha con 500 alumnos y alumnas que están distribuidos, como decíamos, dentro de esas 6 provincias, ¿vale? No es que
en León tengamos esos 500 porque nos resultaría súper complicado, el universo de pueblo gitano dentro de la provincia de León no es tan grande, ¿vale? Estas serían dentro de esos 6 territorios. Bueno, como decía, dentro de esas 250 y 250 grupo control, grupo tratamiento, en cada localidad contaremos con 45 para el grupo de tratamiento y 45 para el grupo de control. Se trata precisamente de alumnado que forma esas unidades familiares siempre y cuando estén en los estudios obligatorios, es decir, en primaria y en la ESO. Se descartó en un principio se contaba con educación infantil y con precisamente los 2 primeros cursos de primaria, pero se descartó con posterioridad porque, bueno, pues al fin y al cabo lo que se busca precisamente es la mejora del rendimiento educativo, digamos, sobre todo, bueno, pues se tiene en cuenta que se mejore precisamente en las notas, básicamente. Entonces, en educación infantil, bueno, pues es muy difícil, digamos, valorar en qué medida esos alumnos mejoran, ¿vale? Podrán mejorar en la asistencia, podrán mejorar en... Pero es, bueno, pues digamos, el margen de mejora es muy pequeño, incluso en los primeros 2 cursos de educación primaria, puesto que, bueno, pues al fin y al cabo la carga lectiva es muy pequeña y bueno, pues no hay tantas diferencias. Vale. Bueno, con este proyecto piloto, precisamente lo que se busca es crear un itinerario de activación, ¿vale? Que estas familias, bueno, pues se encuentren dentro de, digamos, de una intervención, ¿vale? O sea, alguien que les guíe, digamos, para esa mejora y ese fomento de la inclusión social. Por ello, bueno, pues este proyecto se presenta como un itinerario integral que, bueno, pues que se dirija a todos y cada uno de las personas que componen esa unidad familiar. Teniendo en cuenta que los menores, bueno, pues son, digamos, el cambio al fin y al cabo, ¿vale? Porque lo que buscamos al final es no solo el cambio en la unidad familiar, sino el cambio generacional, ¿vale? Y a través de la educación a esos menores, pues lo que permite es que, bueno, pues la siguiente generación pues siga el proceso. Bueno, para ello se tendrá en cuenta en este proyecto piloto la situación de partida con la que cuenta y se centra precisamente en un plan de actuación familiar y un plan de trabajo individualizado que, bueno, pues todos los profesionales que estamos en el proyecto pues elaboramos para ver de qué manera y partiendo de una situación base podemos ayudar a esas familias. Este proyecto se presenta desde la voluntariedad, ¿vale? Es decir, no es obligatorio para todos aquellos que forman parte o son beneficiarios del ingreso mínimo vital, sino que es desde la voluntariedad. Es decir, primero el que tiene que querer es el niño, porque es con el que más vamos a intervenir, y con posterioridad, pues todos los miembros de la unidad familiar, porque de alguna manera también vamos a trabajar con ellos. Y bueno, pues obviamente necesitamos de su participación y de su implicación. Y lo que buscamos pues es eso, lo que venía señalando, evaluar el impacto que tiene nuestra intervención para la mejora, ¿vale? Para esa inclusión. Dentro de este proyecto tenemos 3 itinerarios que vamos a desarrollar con esos 45 dentro de la provincia de León y de esos 250 a nivel estatal. 3 itinerarios, bueno, pues que nos permitirán a través de esos 3, digamos, mejorar las condiciones de las unidades familiares. El primero de ellos, y el más importante, por eso lo he puesto, bueno, pues bastante más grande, es el itinerario educativo, ¿vale? Este está dirigido, como decía, a niños y niñas y adolescentes de esas unidades de convivencia y, bueno, pues como prioridad son las etapas precisamente obligatorias. También, obviamente, participarán sus familias, ¿vale? Dentro de ese itinerario educativo. La educación no es solo tarea de los menores, sino también tarea de las familias. Y se establecen dentro de ese itinerario educativo 3 niveles de intervención, ¿vale? Por un lado, tendríamos aquellos que solo van a recibir apoyo escolar, es decir, solo van a ir a una aula de apoyo y, bueno, pues se realizan acciones puntuales de orientación educativa. Por otro lado, alumnado que va a recibir, digamos, una intensidad mayor, es decir, va a asistir a apoyo escolar, se va a trabajar con las familias,
etcétera. Y por otro lado, aquellos, bueno, pues que solo vamos a establecer digamos, un apoyo puntual porque, bueno, pues digamos, no necesitan quizás de ese apoyo educativo diario o semanal y, bueno, pues simplemente necesitan un seguimiento en aspectos puntuales, ¿vale? Por otro lado, otro de los servicios que se ofrecen dentro de este proyecto es el servicio de apoyo social y competencias personales, ¿vale? Aquí lo que buscamos, al fin y al cabo, es que, bueno, pues, todas esas unidades familiares mejoren las condiciones de vida y, bueno, pues también tengan un mejor acceso a ayudas de todo tipo, ¿vale? A prestaciones, bueno, pues, como es la prestación de ingreso mínimo vital, incluso, bueno, pues ayudar en pues en la elaboración de escritos, porque, bueno, pues, yo qué sé, se revalorice ese ingreso mínimo vital y haya, pues, bueno, pues, digamos, en algún momento, bueno, pues, errores en la tramitación, ¿vale? Por otro lado, también se van a trabajar bueno, pues, hábitos de vida saludable, bueno, pues, conocimientos sobre economía doméstica, etcétera, etcétera. Por otro lado, se trabajan también dentro de este servicio temas de motivación personal, de habilidades sociales, de comunicación, ¿vale? Y, bueno, pues también, más allá de todas este tipo de competencias, también, bueno, pues la gestión de conflictos que puedan surgir o de convivencia intra y extrafamiliar. Además, bueno, pues también se trabajan dentro de este servicio de apoyo acciones más transversales y complementarias como es, bueno, pues la participación y la ciudadanía activa, la igualdad de género, la igualdad de trato y bueno, muchas otras. Por otro lado, el servicio de accesibilidad tecnológica, que se ha considerado clave porque, bueno, a raíz de la pandemia, de la situación vivida y del cierre de aulas en el año 2020, en el mes de vamos, marzo, abril, junio, a raíz del cierre de aulas se detectó, bueno, pues que existía una gran brecha en la comunidad gitana en cuanto al acceso a la tecnología. Y es cierto que, bueno, la mayor parte de la comunidad del pueblo gitano cuenta con, pues, probablemente con acceso a un teléfono móvil o acceso a Internet. Sí que es cierto que, bueno, las unidades de convivencia, como sabemos, pues son muy grandes y en ocasiones pues nos encontramos con alumnos pues, cuya unidad familiar era de 4 menores y que disponían del teléfono móvil de sus padres para conectarse pues, al Teams o al recurso que correspondiera y, bueno, pues hacer un seguimiento de las clases. Y eso, bueno, pues dificultó en gran medida bueno, pues digamos, ese seguimiento educativo que se realizó durante la pandemia. Es cierto que nos pilló un poco, bueno, pues de aquella manera, pero bueno, con este proyecto lo que se permite precisamente es que exista una accesibilidad tecnológica disponible a estas familias que se encuentran en vulnerabilidad y, bueno, pues lo que precisamente vamos a realizar pues es, digamos, bueno, pues el trabajo de competencias digitales, la mejora en el trabajo y el desarrollo de las mismas, la prevención y la seguridad en Internet, además de, bueno, pues contar con un servicio de conectividad que vamos a tener a través de las aulas, así como en el dispositivo. Además, en este proyecto, bueno, que viene bastante dotado económicamente de recursos, bueno, pues se da provisión a estas familias que participan de red wifi dentro de sus hogares si no contarán con ellas y además de un ordenador portátil por cada miembro, por cada menor que participe, lo que, bueno, pues les ayuda en gran medida a poder pues realizar sobre todo ese seguimiento educativo que a día de hoy es cierto que, bueno, pues es asistencial, bueno, pues asisten a los centros educativos diariamente, pero que en muchas ocasiones pues muchas actividades requieren del uso de un ordenador y que a través de un móvil pues es muy dificultoso. Vamos, yo no me quiero imaginar elaborar cualquier trabajo, cualquier presentación o, vamos, realizar cualquier tipo de actividad con el móvil, porque, bueno, pues ya solo el teclado pues dificulta mucho la labor. ¿Vale? Entonces, este tipo de, estos 3 servicios, digamos, que ofrecemos, pues lo que buscan precisamente es servir de base para ese proyecto piloto. ¿Vale? Bueno, para presentaros un poco el equipo de trabajo y las actuaciones que, bueno, pues que ya he señalado,
Se cuenta dentro de este proyecto en cada uno de los territorios con un trabajador social que sirve de coordinador local de cada una de las provincias. Y después, bueno, pues contamos con, es que va de uno en uno. Vale, contamos con un orientador educativo, un orientador educativo, un orientador educativo y profesor al mismo tiempo, que es el perfil, digamos, mixto, que sirve, bueno, pues de apoyo al profesorado y también de apoyo al orientador educativo. Ese perfil mixto. Y por otro lado, contamos con 2 profesores de aula, que bueno, pues uno está centrado en la educación primaria y otro en la educación secundaria, y un educador digital que bueno, pues va a hacer ese trabajo de competencias, de accesibilidad, incluso hasta de la instalación de esa red wifi y de esos ordenadores, ¿vale? Vale. Aquí te cabe señalar que todos estos servicios serían solo para el grupo de tratamiento, porque al grupo de control, bueno, pues digamos que simplemente pues tratamos de ver cuál es su evolución sin contar con estos servicios que ofrecemos al grupo de tratamiento. Y bueno, finalizando, me gustaría señalar, bueno, pues cuál es las subfases, digamos, de ese itinerario educativo. En principio, realizamos una captación o derivación, es decir, bueno, pues las administraciones públicas, entidades, etcétera, centros educativos, nos derivan personas que, bueno, pues ya no solo porque no siempre se sabe si son beneficiarios de ingreso mínimo vital, pero por el hecho de, bueno, pues tener una situación de vulnerabilidad, se consideran que pueden ser óptimos para el desarrollo de este proyecto, ¿vale? Se derivan y, bueno, pues nosotros, digamos, hacemos una acogida de esa familia y valoramos en qué medida, bueno, pues esa familia quiere participar, es apta para el estudio, etcétera. Una vez realizamos esa acogida y la adscribimos, digamos, al proyecto, distribuimos un cuestionario PRE. Le denominamos cuestionario PRE o cuestionario diagnóstico, en el que, bueno, pues vemos cuál es la situación de partida de esa familia. Para ello, bueno, pues evaluamos tanto a los adultos de esa unidad familiar, como a los alumnos, como realizamos una evaluación de las competencias, principalmente lingüísticas y matemáticas, del alumnado, para ver en qué medida, al final del proyecto, estas competencias han mejorado. Una vez realizamos este cuestionario, se adscribe aleatoriamente al proyecto, al grupo de control y grupo de tratamiento de todas estas personas que forman parte. Y bueno, pues empezamos la intervención. Una vez están adscritas, con el grupo de control y grupo de tratamiento realizamos en un caso unas actividades y en otro caso ninguna de ellas, ¿vale? En la intervención, bueno, realizamos una acogida presentándolo, un diagnóstico inicial, realizamos un plan de intervención individualizado, diseñamos ese plan y desarrollamos esas actividades para posterioridad evaluarlas y cerrar ese proyecto, ¿vale? Realizamos el seguimiento y evaluamos finalmente el proyecto al final de hecho no sé si sale, creo que no sale ahí, realizamos esa evaluación al final del próximo curso escolar, ¿vale? Bueno, dicho esto, viendo cuáles son las fases, os cuento que a día de hoy nos encontramos con esa elaboración, ese cuestionario PRE, y lo que estamos tratando es de detectar cuál es la situación de partida de esos alumnos para en septiembre comenzar con esos alumnos del grupo de tratamiento y darles esa intervención a lo largo del curso escolar que, bueno, pues mejorará, estamos seguros de que mejorará el nivel educativo y la situación de partida en junio del 2023. En junio del 2023, cuando, digamos, el estudio arroje resultados, bueno, pues tenemos fe en que, bueno, pues se verá que estos itinerarios de inclusión social, bueno, pues son muy favorables, son positivos para, bueno, pues para estas familias que han tenido que, bueno, pues que solicitar ese ingreso mínimo vital por esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y, bueno, pues
pues tratando de mejorar digamos, la situación, ¿vale? Y bueno, pues no quiero detenerme tampoco mucho más, pero esta es, digamos, el resumen un poco del proyecto que estamos desarrollando a día de hoy. Y bueno, pues tampoco puedo contaros mucho más porque es cierto que, claro, tampoco contamos con resultados, contamos, bueno, pues simplemente con lo que hasta ahora hemos desarrollado, pero bueno, me gustaría que igual, oye, el próximo año podamos contaros que esto ha salido muy bien, que estos itinerarios sirven y bueno, pues que las administraciones públicas al fin y al cabo tomen nota para, bueno, pues para no solo implementarlo con el ingreso mínimo vital, sino con otras rentas autonómicas que, bueno, pues que permitan, más allá de ese apoyo económico, pues la mejora, ¿vale? Y poco más os puedo contar. Muchas gracias por dejarme participar y contaros un poco de qué va nuestro proyecto y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, planteádmela. Gracias. Genial, gracias a ti, Ana. La verdad es que ha sido muy interesante. Damos así un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta por el chat. Y yo quería darte, bueno, a ti y a la Fundación Secretaría de Gitano la enhorabuena, tanto por el proyecto como por el trabajo que venís realizando desde la entidad, que nos consta que es muy efectivo y además muy necesario actualmente. Y también mi enhorabuena más profunda como representantes de la comunidad autónoma, ¿no? De Castilla y León, que es donde tenéis incluido ese proyecto, y estaremos muy pendientes de los resultados que tengáis porque los auguramos muy reveladores para conocer esa mejora de situaciones de vulnerabilidad que permitirán esas familias beneficiarias de ingreso mínimo vital, primero, no estar inmersas en ese proceso eterno de beneficiarias de prestación y segundo, también, como decías, un poco esa conciencia generacional que necesitan también tanto las familias en situación de vulnerabilidad como las que pueden llegar a estarlo, de cambiar su destino, digamos, y siempre decimos que, pues eso, que los niños y las niñas son el futuro, entonces empezando por ahí, por ese ámbito educativo, creemos que el proyecto va a funcionar por completo. Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho más. Muchísimas gracias a ambas, a Ainar, a Ana. No paro de repetirlo, pero no quiero que suene vacío porque en realidad queremos transmitiros el agradecimiento también al resto de ponentes que han estado durante estos 3 días. Porque el agradecimiento es real y porque creemos que sirve también como impulso para continuar trabajando, en este caso con vosotras y con el resto de organizaciones y participantes que han estado a lo largo de estos 3 días. Como creo que no hay ninguna pregunta en concreto, nos dan las gracias también desde el chat, gracias también a las personas que están asistiendo y que nos están escuchando en esta mañana. Y quiero dar paso a María García, que es la presidenta de la Fundación Isadora Duncan, que estamos organizando estas jornadas para que clausure las mismas y también supongo para que os dé el agradecimiento oportuno. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, ya me conocéis todas y todos. Quiero daros las gracias, como siempre, por participar en estas jornadas, tanto a los ponentes como a las personas que han asistido a ellas. Y bueno, perdonadme si me equivoco algo, porque con estos calores no sé muy bien lo que digo. Y bueno, para mí, en primer lugar, quiero dar las gracias a Tania y a Dani, que sí, que ayudadas por el resto de Isadora Duncan, pero que son los promotores y los organizadores de estas jornadas, de los ponentes, etcétera. También quiero agradecer a Félix Baraja el que haya inaugurado estas jornadas, ya que conoce y sabe nuestro trabajo desde que nació Isadora Duncan. Y yo aquí, bueno, quiero destacar así un poquito de... No he podido asistir yo a las jornadas, solo he estado ahora en la última hora. Y bueno, pues las conclusiones de lo que he visto y tal que saco del primer día y de lo que para mí me parece que es importante por las herramientas que de ellas se desprenden y sobre todo para nosotras, para las familias monoparentales.
Del primer día, la Comisión del Mercado Nacional de Valores y Competencia nos habló de las nuevas facturas de la luz, sus cambios, también explicaron cómo se trabaja para informar en los precios de la luz. Del Ayuntamiento de León, destacar la presentación de ENMAS y su experiencia en la vulnerabilidad energética en el programa EDUSI. En Isadora Duncan, a Dani, que explicó la campaña de las facturas imposibles, una iniciativa que pretende proteger a las familias que somos más vulnerables y que quiere ampliar el próximo invierno a las facturas del gas. En el segundo día, el Banco de España nos habló de los problemas que hay en la inclusión financiera y destacó algo que, bueno, precisamente en León nos tocan, pues no sé, un poco el corazón, un poco todo, al destacar que en la provincia, la antigua Reino de León, León, Salamanca y Zamora somos los peores en inclusión financiera. Y lo digo por eso, porque somos leoneses y sabemos cómo nos está tocando eso. También la plataforma por una banca pública nos ha hablado de los posibles modelos que pueda haber de una banca pública que hay y cómo nos beneficiaría a las personas y a las familias en general el volver a tener una banca pública como eran las antiguas cajas de ahorro, por ejemplo, que aquí en España teníamos. Mejorarían nuestra calidad de vida, puesto que esas antiguas cajas, en cierta medida, nuestra calidad de vida mejoraba. De la campaña de inclusión financiera de las personas, de refugiados, pero que también tienen las personas emigrantes, y nosotras aquí nos encontramos con ese problema. España es un país bancarizado totalmente, en el que se nos obliga a abrir una cuenta para todo, pero a la hora de la verdad a las personas más vulnerables o bien no se la abre si son emigrantes o si pertenecen a los colectivos más desfavorecidos. Las comisiones que se les cobra a estas familias muchas veces les come más de la mitad de los ingresos de las ayudas que reciben económicas, incluso de las propias instituciones públicas. ENAR nos ha hablado del ingreso mínimo vital y su encrucijada, una encrucijada que yo, según leía estos días en la prensa, deja el 40% de las familias que necesitaban. Yo aquí quiero hablar un poco como monoparental, porque el caos monoparental es terrible. Se habla, no, reconozco las familias monoparentales. No es verdad, no se reconoce nada. ¿Por qué? Porque el arco monoparentalidad es muy diverso y no se reconoce el arco de la monoparentalidad. Se reconoce solo una monoparentalidad que se le llama nueva y que hemos existido toda la vida. La de las madres, la de un progenitor único, que normalmente somos mujeres. Es la única que se recibe, pero deja el gloso, que precisamente el 80% son madres solteras con el hijo reconocido, separadas, divorciadas. Entonces, todo lo que se está haciendo en esta política en realidad no abarca casi nada y deja a las realmente vulnerables de las familias monoparentales, que se nos utiliza, como decir, llegamos a todas, somos las que tal, somos las que quedamos precisamente fuera y las más vulnerables. Además, el secretariado gitano nos explicó de su proyecto piloto de las personas beneficiarias de ingreso mínimo vital, que bueno, es algo que no se había hecho en este país y que nosotras, referente a las familias monoparentales, hacíamos parcialmente, y nos ha alegrado que se haga con otro colectivo con el que en los 80 y 90, antes de que hubiera el problema de la migración y tal, las madres solteras y los gitanos y gitanas éramos el cajón desastre donde se nos metía en todo, pero no se hacía nada con nosotras. Pero se nos utilizaba en toda la política social que se ha hecho. Entonces nosotras, cuando nos juntábamos, mujeres gitanas y madres solteras, le decíamos, somos del colectivo de cajón desastre que nadie nos quiere, pero que nos utiliza todo Dios. Entonces, para mí es una alegría ver que parte de ese colectivo que compartíamos eso, por lo menos está haciendo algo que a nosotras nos encantaría también poder ponerlo en precio aquí, porque nos parece una experiencia que nosotros la hemos hecho sectorial, poder pasarla a nivel global también a nuestro colectivo. Y bueno, esto es para mí lo que más ha destacado. Yo os doy las gracias a todos y a todas las que habéis participado y nos ayudáis a desarrollar herramientas para nosotras feministas, paquetales, sobre todo formadas por mujeres, que somos el 90%, podamos tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias de verdad y espero que sigamos colaborando para el próximo año. Genial, pues muchas gracias. Nada más que añadir, estamos en sintonía, procurando esa colaboración y eso, reiterar el agradecimiento. Gracias.